Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día quiero que continuemos con nuestro estudio. Y hoy vamos a estudiar los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 14. Ya hemos estudiado Apocalipsis 14 desde el versículo 6 hasta el versículo 8 detalladamente. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis 14, 9 y 10. Entonces, pero nos vamos a enfocar en quién es la bestia que menciona aquí en estos versículos y vamos a ver las características y la obra de esta bestia para nosotros poder identificar a quién es que se está refiriendo la Biblia cuando habla de la bestia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted, mientras estemos estudiando, si usted puede reconocer de quién está hablando aquí, me gustaría que en los comentarios usted pueda decir a quién se está refiriendo en este estudio de quién es la bestia. Si aún no te has suscrito, quiero que te suscriba, le dé a la campanita de notificaciones para que cuando subamos un estudio te llegue la notificación. También puedes hacer un comentario y alguna pregunta si tienes duda y no dejes de darle like. Así podrás ayudar a que la plataforma de YouTube pueda presentar estos estudios a más personas y puedan conocer la verdad. Antes de empezar nuestro estudio, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por este día que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, también por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estudiar tu palabra para que nosotros podamos ver la verdad y el amor que tú tienes para mostrarnos nosotros en ella, Señor, el deseo de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, en esta hora que tu Espíritu nos acompañe, ya que tu Espíritu fue quien inspiró a estos profetas para que puedan, Señor, mostrarnos a nosotros tu voluntad por medio de las Escrituras. Queremos, Señor, que bendiga a cada oyente, Señor, que va a estar viendo este estudio, Señor, y que el Espíritu pueda trabajar en sus corazones y en su mente para que puedan tener entendimiento, Señor, de las características y la obra que tú has plasmado aquí en tu palabra. También te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados, Señor, y que bendiga nuevamente a cada uno de los oyentes. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en nuestro estudio vamos a leer Apocalipsis 14, 9 y 10 para ver qué nos dice este mensaje. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces este versículo nos dice a nosotros, tiene una condición aquí. Dice, si alguno adora a la bestia. Entonces vamos a identificar primeramente quién es la bestia para saber si nosotros vamos a adorar a la bestia o no. Y también para nosotros conocer cuál es su marca, debemos saber entonces quién es la bestia para saber cuál es su marca. Entonces, hoy nos vamos a enfocar entonces en quién es esta bestia. Ahora, en el estudio anterior vimos cómo podemos interpretar la Biblia, las profecías. Buscamos ahí, les recomiendo que puedan ver este video para que podamos entender cómo interpretar la Biblia. Ahora, vamos a identificar nuevamente qué significa una bestia y cómo sabemos que esta bestia es el anticristo. Vamos a ver. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 7 nuevamente. Daniel 7 y vamos a leer el versículo 17. Daniel 7, 17 nos dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, aquí Daniel nos dice a nosotros que las cuatro grandes bestias son cuatro reyes, pero vamos a ver que cuando habla de reyes se está refiriendo a un reino también. En el versículo 23, Daniel 7:23 dice,
dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, una bestia es un reino. ¿Por qué es intercambiable la palabra rey y reinos con relación a una bestia? Porque un reino, un rey, cuando muere, deja un sucesor y sigue el mismo reino. Entonces, a lo que se refiere exactamente entonces es que una bestia es un reino, puede ser una nación, una nación. Entonces, por eso les recomiendo que vean el video anterior de cómo interpretar la Biblia para que puedan ver con más detalle esta interpretación. Ahora, muchos teólogos y muchos creen que la bestia es el anticristo, pero vamos a ver por qué se considera esta bestia como el anticristo. Entonces, porque es alguien que debe hacerse pasar por Jesús, por Cristo, ¿verdad? Lo cual simula hacer la obra de Cristo también, pero en realidad lo que hace es que se opone a Cristo disimuladamente. Entonces vamos a ver cuáles actividades identifican a esta bestia como el anticristo. Vamos a comparar entonces el inicio de esta bestia con el inicio de Jesús. Para ello vamos a ir a Apocalipsis 13, que nos da cuándo esta bestia surge. Y dice Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombre de blasfemia. Entonces, Juan ve aquí que esta bestia sube del mar. Ahora vamos a comparar el surgimiento de esta bestia con el surgimiento del Mesías. Cuando esta bestia empieza, dice aquí que él ve subir del mar una bestia y el mar es agua. Ahora vamos a ir a Marcos 1:9 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Marcos capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a ver las características del anticristo y vamos a ver que las obras que hace este anticristo, al igual que cuando comienza su ministerio, es un plagio del comienzo del ministerio de Jesús. Ya vimos que esta bestia sube del mar, o sea, sube del agua. Dice aquí Marcos 1, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí vemos que Jesús, cuando comienza su ministerio, también sube del agua, al igual que esta bestia sube del agua, sube del mar, que es agua. También vamos a ir a Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 13, y el versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí nos dice que quien le dio el poder y autoridad a esta bestia es el dragón. El dragón que se quiere hacer igual a Dios. Según Isaías 14:15 dice que Satanás quería ser semejante al Altísimo. Entonces, Satanás es quien le da la autoridad y el poder a esta bestia. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 5, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Entonces, esta bestia recibe autoridad de Satanás, quien quiere ser como Dios. Ahora vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Juan 5, 26 y 27. Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí también Jesús recibió la autoridad del Padre. Entonces, esta bestia
que se hace pasar por Cristo recibe autoridad de el dragón, que es Satanás. Vamos a ver entonces Apocalipsis 13 y el versículo 3. Vino a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Aquí nos dice que esta bestia tuvo una herida de muerte, pero su herida fue sanada. Entonces, vamos a ver Marcos 15, versículo 37. Marcos 15 y el versículo 37, que dice: pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. O sea, Cristo también recibió una herida de muerte en la cual Cristo murió. Pero esta bestia recibió una herida de muerte también, ¿verdad? Pero dice que su herida fue sanada. Vamos a ver entonces en Marcos 16, 9 lo que dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, esa herida de muerte que Jesús tuvo también fue sanada en su resurrección. Entonces, cuando dice que esta bestia recibió una herida de muerte, pero su herida fue sanada, quiere decir que esta bestia tuvo su herida de muerte, pero también va a ser sanada, va a resucitar. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 4 de Apocalipsis 13. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, el versículo 4 de Apocalipsis 13 nos dice que cuando adoraron a la bestia, adoraron también al dragón. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 5, 23. Juan capítulo 5 y el versículo 23. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, esta bestia, cuando adoran a la bestia, están adorando a Satanás, ¿verdad? Entonces ahora, cuando nosotros adoramos a Jesús, estamos adorando al Padre, quien dio la autoridad a Cristo. Entonces, aquí vemos también que esta bestia recibe adoración, y cuando adoran a la bestia, adoran a Satanás. Al igual que cuando nosotros adoramos a Cristo, estamos adorando al Padre, porque Jesús y el Padre uno son. Vamos a ver Apocalipsis 13:5. Dice: también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. O sea, que esta bestia, cuando empezó su ministerio, duró 42 meses para actuar. Pero nosotros, en el estudio anterior de cómo interpretar la Biblia, nosotros vimos que aquí estos meses son simbólicos. Son simbólicos, y le recomiendo nuevamente que vea el video de cómo interpretar la Biblia para que podamos saber cuánto tiempo es estos 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, que es el mismo tiempo que duró Jesús en su ministerio. Vamos a ver Daniel 9:27. Daniel 9, el versículo 27, nos da el tiempo del ministerio de Jesús. Dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, cuando Cristo muere, hace cesar los sacrificios y la ofrenda que se hacían en el santuario terrenal, porque Él era el cumplimiento de estos ritos que se hacían. Entonces, a la mitad de la semana, el Señor Jesús se le quitó la vida e hizo cesar los sacrificios y la ofrenda, lo que nos indica que el ministerio de Cristo, ahí está bien detallada en esa profecía de Daniel, que duraría 3 años y medio. Vamos a ir a Apocalipsis 13:6. Vamos a ver qué nos dice. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Entonces se hace igual a Dios al blasfemar. Dice aquí
dice aquí, y abrió su boca para blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, que se hace pasar por Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, y vamos a ver que en Marcos 2.7, a Jesús lo acusaron de que a Jesús lo acusaron de blasfemia. ¿Por qué? Por perdonar pecado. Marcos 2.7 dice, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Vamos a ir a Mateo 9, y vamos a leer el versículo 6. Mateo 9 y el versículo 6, que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces Jesús aquí vuelve y dice que tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Una de las características de esta bestia es que dice tener poder para perdonar pecados. Es una de las blasfemias de esta bestia, haciéndose pasar por Dios. Y vimos que a Jesús lo acusaron de blasfemia por perdonar pecado. Pero Jesús no blasfemó. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Otra cosa que nos dice aquí el versículo 6 es, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, para blasfemar de su santuario. Entonces, quiere decir entonces que si va a blasfemar de su santuario, es porque simula entonces, al igual que Cristo, ministrar en un santuario como sacerdote ante Dios. Porque aquí dice que también abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de lo que habitan en el cielo. Entonces, para blasfemar de su tabernáculo, es el santuario. Entonces, si blasfema del santuario, quiere decir entonces también que simula ministrar en el santuario como sacerdote ante Dios y tener conexión también con los ángeles que habitan en el cielo. También vamos a ir a Hebreos 8, y vamos a leer el versículo 2 para que veamos que esta bestia, si se hace pasar por Cristo, debe tomar entonces todos los lugares que Jesús hace: perdonar pecados, ministrar en un santuario terrenal. Vamos a ver, como sacerdote, ¿qué nos dice Hebreos 8? El versículo 2 dice, él, hablando de Jesús, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, Hebreos 8:2 nos dice que Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. También Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, mientras que la bestia finge hacer un servicio sacerdotal en la tierra como intercesor ante Dios, aquí nos dice que quien intercede por nosotros ante Dios es Jesús en el santuario celestial. En el santuario celestial. También vamos a leer Juan 1:51. Juan capítulo 1 y el versículo 51. Juan 1, versículo 51, que dice, y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos que esta bestia también blasfema contra los que moran en el cielo, que son los ángeles. O sea que Jesús, que dice aquí que iban a ver los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, esta bestia también dice que blasfemia de los que habitan en el cielo, que son los ángeles. Hemos visto aquí ahora la característica que identifican a este anticristo, comparándolo, su ministerio, su inicio, el tiempo que duró en su primera etapa, cuando recibe su herida mortal, y vemos que todas las acciones son una
una falsificación de la obra de Jesús. Ahora, ¿cuáles acciones adicionales y similares encontramos en otro pasaje de la Biblia y se le dan otro nombre diferente al que lleva aquí como bestia? Entonces vamos a ver cuáles acciones adicionales que no menciona aquí Apocalipsis 13 y similares encontramos en otros pasajes de la Biblia para identificar a este poder. Apocalipsis 13 del 5 al 7 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que a esta bestia se le dio una autoridad por 42 meses y sobre toda la tierra, porque dice sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero también dice que perseguía a los santos, le hacía guerra contra ellos y se le dio también la autoridad de vencerlos. Vamos a ver entonces dónde encontramos de estas características en otro lugar en la Biblia. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7 y versículo 25 dice. Vamos a leer desde el 24 para que veamos entonces de qué otro nombre se le da también a este poder. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabra contra el Altísimo. Es una de las blasfemias que habla la bestia. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará, en Apocalipsis 13 dice, que hace guerra contra los santos y vencerlos. También dice una acción que hace, que no la menciona, Apocalipsis 13, que dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, que es el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo que se da a la bestia de los 42 meses, que son 3 años y medio. Aquí dice tiempos y medio tiempo, que también son 3 años y medio. O sea que este poder que está hablando aquí Daniel 7:25 es el mismo poder de Apocalipsis 13, la bestia. Ahora, aquí en Daniel se le llama el cuerno pequeño. En la Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. Dice que persigue a los santos por tiempo y la mitad de un tiempo. Y dice aquí también que fueron entregados en sus manos por 3 años y medio, que es tiempos y medio tiempo. Y aquí en Apocalipsis 13 se le dio autoridad por 42 meses, que son también 3 años y medio, y hizo guerra contra los santos y lo venció. También vamos a ver qué dice. También vimos aquí que dice que pensaría en cambiar los tiempos. Cuando dice que pensaría cambiar los tiempos, se refiere a cambiar las profecías. ¿Por qué? Porque se hace pasar por Dios. Entonces Dios dice cómo va a suceder la profecía, pero este poder cambia la forma de la profecía como Dios lo ha dicho ya. También dice que pensaría también en cambiar la ley de Dios. Este poder entonces pensaría cambiar también los 10 mandamientos de Dios. O sea, de los 10 mandamientos deben haber cambiado algunos de los mandamientos que hoy en día debe decir que no están vigentes. Vamos a ver también Daniel 8, 9 y 12. A ver qué nos dice también en estos pasajes. Dice, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces aquí este macho cabrío está hablando de Grecia, porque aquí en el versículo 21 del capítulo 8 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces el rey de Grecia es Alejandro. Y dice aquí en el versículo 8
que de aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora dice el versículo 9 que de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Y dice que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Dice aquí que el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. O sea, que los que habitantes de la tierra, así como dice Apocalipsis 13, que los que habitan en el cielo fue echado por tierra, así como dice aquí en Apocalipsis 13:6, que hablaba blasfemia contra su nombre del tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y miren lo que dice el versículo 11 de Daniel 8, dice, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Se engrandeció frente a quién? ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. Jesús. Por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lo que dice aquí, Apocalipsis 13, que blasfemias de su tabernáculo, o sea, del santuario que está en el cielo, Jesús ministrando, él se engrandece de Jesús y tira el santuario que está en el cielo por tierra. Entonces hace un santuario falso en la tierra. Entonces, por eso es que vemos que esta bestia entonces actúa como si fuera Jesús, como si fuera Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 17:6 también, y vamos a ver otro nombre que recibe, Apocalipsis 17:6, que recibe este poder. Vamos a ver qué características hace Apocalipsis 17:6 que identifica a este poder también con otro símbolo. Dice Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué Juan dice aquí que vio a una mujer ebria de la sangre de los santos? Entonces, ahora vimos que en Apocalipsis 13, esta bestia hace guerra con los santos. Y en el cuerno pequeño dice que persigue a los santos del Altísimo. Pero aquí Juan no dice que es un cuerno pequeño ni que una bestia. Ahora dice que es una mujer y que está ebria de la sangre de los santos. Lo que quiere decir entonces que todos estos nombres cuadran perfectamente con un solo sistema. Ahora, usted en los comentarios, si usted puede identificar qué sistema es este, puede escribir en los comentarios a quién cree usted que se refiere aquí. Dice entonces que este poder Juan lo ve como una mujer, que en la profecía mujer significa iglesia. Mujer significa iglesia. Vamos a ver. Apocalipsis 19:2 también nos da un detalle acerca de este otro nombre simbólico que utiliza esta bestia. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Entonces aquí dice que esta gran ramera Dios la ha juzgado y dice que ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Lo que quiere decir que toda esa persecución que habla del cuerno pequeño, de la bestia, de la mujer, entonces es la gran ramera la que ha sido ebria por la sangre de los santos. Entonces, como le dije, si usted puede identificar una mujer que representa una iglesia que ha perseguido a través de la historia a los santos del Altísimo y se ha embriagado de la sangre de ellos, entonces usted puede escribir en los comentarios a quién cree usted que le cuadran estas características. Entonces, los nombres que recibe este anticristo, según su característica ya vista, recibe el nombre del cuerno pequeño, también recibe el nombre de la bestia, la mujer, la gran ramera, y Pablo también le llama el hombre de pecado. Ahora, si estos nombres representan el mismo poder,
según la profecía, cuánto tiempo debe tener funcionando el cuerno pequeño o la bestia, que también es la mujer, la gran ramera, que es una iglesia en la tierra. Si vamos a Daniel 7:25, nuevamente Daniel 7:25, dice en el versículo 25, al finalizar, dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y vimos que esto es un tiempo simbólico, que equivale a 3 años y medio. Pero estos 3 años y medio equivalen a 1260 años. Vamos a ver también este mismo periodo en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 vamos a ver, este periodo se menciona mucho en la profecía. Apocalipsis 12, el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. 1260 días equivalen a 3 años y medio. Y como son días en el lenguaje profético, son 1260 años. También el versículo 14 dice, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, que es el mismo periodo que dice Daniel 7:25. Tiempo y la mitad de un tiempo, que son los mismos 1260 días. También vamos a ver Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Está hablando de que este sistema, esta bestia, este cuerno pequeño, esta mujer, esta gran ramera, se le dio para actuar por 1260 años. Entonces usted puede encontrar algún sistema religioso que tenga más de 1260 años. Escribe en los comentarios si usted conoce algún sistema religioso que tenga más de 1260 años en la tierra. A ver qué sistema cuadra entonces con esta característica que nos da la Biblia. ¿De dónde surge este anticristo? Vamos a ir a Daniel 7. ¿De dónde surge? Y vamos a leer el versículo 19 hasta el 21. Y vamos a ver entonces de dónde debe surgir esta bestia. Surge del mar como símbolo de cuando empieza su ministerio, para identificarlo con el ministerio de Jesús. Pero vamos a ver de dónde es que sale esta cuarta bestia. Dice aquí en el versículo 19 hasta el 21, vamos a leer. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. El 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Está hablando del mismo poder. Pero entonces dice que este cuerno aquí salía de la cuarta bestia. ¿A quién representa la cuarta bestia? Ya vimos que la cuarta bestia venció al macho cabrío. La cuarta bestia venció al macho cabrío, que es Grecia. Y si usted busca en la historia quién conquistó a Grecia, usted se va a dar cuenta entonces que Roma fue la que conquistó a Grecia. Roma conquistó a Grecia. Entonces, este cuerno, según nos dice aquí, dice que de la cuarta bestia es que sale el cuerno pequeño, el cual persigue y hace guerra contra los santos y lo vencía. Entonces, quiere decir que este cuerno pequeño, esta bestia, esta mujer, la gran ramera, el hombre de pecado, entonces debe salir de la cuarta bestia, que es Roma. Entonces, debe salir de Roma. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar a esta mujer de Apocalipsis, con el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses?
cómo nosotros podemos relacionar. Porque Pablo dice el hombre de pecado. Pero ya hemos visto con todas las características que esta bestia persigue a los santos. Pero vamos a ver cómo podemos identificarla entonces o relacionarla con la mujer de Apocalipsis al hombre de pecado. Y yo quiero que nosotros vayamos a 1 Corintios, al capítulo 12, 1 Corintios 12, y vamos a leer el versículo 27. ¿Por qué? Porque así como muchas veces la mujer, que se utiliza la mujer, no dice las mujeres, sino se compara a la iglesia como una mujer, también muchas veces se puede comparar la iglesia como el cuerpo de un hombre. 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces quiere decir que la iglesia también es considerada como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? También Efesios 4:12, Efesios 4:12, Efesios 4 y el versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, también la iglesia es considerada como el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el Hijo del Hombre. Entonces, también nosotros podemos ver que la mujer de Apocalipsis 17, en sus vestiduras, nosotros estudiamos quién es Babilonia, y ahí usted puede encontrar quién es la gran ramera. La gran ramera puede identificarla ahí, y dice que en su vestidura no lleva el color azul que representa la ley de Dios. Esta mujer que está vestida con vestimentas sacerdotales no utiliza el color azul en sus vestiduras que representa la ley de Dios. O sea que esta mujer no guarda los mandamientos de Dios. Ya vimos que el cuerno pequeño pensaría en cambiar la ley de Dios. Entonces, si la ley de Dios es cambiada por el cuerno pequeño y esta mujer no lleva el color azul que representa los 10 mandamientos, es porque esta mujer y el cuerno pequeño son el mismo. Ahora, el hombre de pecado, según 1 de Juan 3:4, Juan dice aquí que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando Pablo se refiere al hombre de pecado, entonces se está hablando del hombre transgresor de la ley. Entonces, aquí podemos que se relaciona a la mujer que cambia la ley de Dios, no guarda los mandamientos, y el hombre de pecado tampoco guarda los mandamientos de Dios. Esta mujer es religiosa, porque ya vimos que la mujer es un símbolo de la iglesia. Ahora, el hombre de perdición se le llama al hombre de pecado, nombre que Jesús le dio a Judas Iscariotes, el traidor, el cual pertenecía a los seguidores de Cristo. Quiere decir que el hombre de pecado es un seguidor de Cristo, se hace pasar por cristiano. Juan 17:12, vamos a ir a Juan 17:12. Vamos a ver entonces qué nos dice aquí Jesús. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Entonces el apóstol Pablo compara a este hombre de pecado con el hijo de perdición. Así que como el Espíritu Santo, quien inspira, pone las palabras para que nosotros podamos identificar a este hombre de pecado. Entonces quiere decir que este hombre de pecado se hace pasar también por cristiano, y al final es una persona que parece o aparenta ser igual que Judas, que también se preocupaba aparentemente por los pobres, como pasó cuando María Magdalena rompió el frasco de alabastro y ungió a Jesús con el perfume, y dijo que era un desperdicio, que hubiese sido mejor venderlo y darlo a los pobres. El Judas, que según se preocupaba por los pobres, así también el hombre de pecado simula preocuparse por los pobres, pero en realidad no. Ahora, esta mujer
que es también la bestia, exige adoración. Apocalipsis 13 dice que, Apocalipsis 13 dice que la adoraron. ¿Y qué? Apocalipsis 13 dice que adoraron a la bestia. Si adoraron a la bestia es porque ella exige adoración. El hombre de pecado es objeto de culto y se opone a Dios y se sienta en el templo de Dios, el cual es la iglesia, según Efesios. Vamos a ver Efesios 2, del 19 al 22. El templo es la iglesia. El apóstol Pablo dice que éste se sienta en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Efesios 2, 19 al 22 dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el hombre de pecado, dice el apóstol Pablo, se hace pasar por Dios, que se sienta en el templo de Dios. Y aquí el mismo apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios. Entonces, este que se hace pasar por Dios se asienta ¿dónde? En la iglesia, que es el templo de Dios. Entonces, este hombre de pecado, según él, es la cabeza de la iglesia y no, como dice la Biblia, Cristo, que es la cabeza. Ahora, esta mujer que ya vimos, que es la bestia, el cuerno pequeño, empezó cuando recibió su autoridad del dragón, en Apocalipsis 13:4. Ahora, ¿a quién representa este dragón? ¿A quién representa el dragón? Vamos a ir a Apocalipsis 12 y el versículo 4. Apocalipsis 12 y el versículo 4 dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Quién se paró frente a la mujer para matar al hijo tan pronto naciera? Dice aquí que es el dragón. Ahora vamos a ver quién. Vamos a ir a Mateo 2, y vamos a leer el versículo 16, a ver quién fue que se paró para matar al niño tan pronto naciera. ¿Quién representa entonces el dragón aquí? Vamos a ver. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces, ya vimos que la cuarta bestia, que es Roma, es la que le da la autoridad al cuerno pequeño, ¿verdad? Vimos que recibió la autoridad del dragón. Entonces vimos aquí que quien se paró frente a la mujer para matar al niño tan pronto naciera era el dragón, pero aquí dice que Herodes, que era el rey en ese tiempo, mandó a matar a todos los niños. O sea, fue que mandó a matar a Jesús. Herodes, que era un romano, ¿verdad? Entonces el dragón representa entonces a este poder romano que le dio autoridad. También Daniel menciona que este cuerno pequeño surgió después de que salieron los 10 cuernos. En Daniel 7:20, nosotros podemos encontrar que este cuerno surge después de los 10. Daniel 7, el versículo 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual había caído 3. De los 10 cuernos, cuando sale el cuerno pequeño, entonces derribó 3. Lo que quiere decir que este cuerno pequeño surge después que el imperio romano fue dividido. Después que el imperio romano fue dividido, entonces es que surge este
cuerno pequeño. ¿Cuándo aparece el hombre de pecado? Vamos a ver, según el Tesalonicense 2, 6 y 7. Según el Tesalonicense, capítulo 2, y vamos a leer versículos 6 y 7. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo nos dice aquí que en su tiempo había algo que lo detenía. ¿Qué detenía a este hombre de pecado? Los emperadores. Los emperadores impedían que este hombre de pecado entonces surgiera, porque los emperadores eran los que gobernaban en el tiempo de el apóstol Pablo. Entonces, si usted ha podido identificar esta bestia, este anticristo, esta mujer, la gran ramera, el hombre de pecado, escribe en los comentarios a quién cree usted que le cuadran todas estas características. Entonces, el hombre de pecado no es un personaje literal, aunque sí al final va a ser un personaje, pero según vimos, esto es una sucesión que, como dice Daniel, que un rey entonces también es sustituible por un reino. O sea que el rey tiene un sustituto, alguien lo puede sustituir y van con el mismo método, con la misma metodología. También podemos ver que la Biblia nos enseña a nosotros que puede ser, vamos a ir a Jueces 20, para que nosotros veamos otro lenguaje que utiliza la Biblia para referirse a un solo hombre. Un solo hombre. Jueces 20 y el versículo 11 dice, se juntaron pues todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Entonces la Biblia también presenta como un solo hombre cuando se unen con un mismo propósito, un grupo. Cuando un grupo se une con un solo propósito, Dios lo llama como un solo hombre. Por eso el apóstol Pablo menciona el hombre de pecado, porque un grupo se une con un solo propósito y a pesar de que muere uno y lo sustituye otro, sigue con el mismo propósito. También podemos ver eso en Esdras también. En Esdras, vamos allá a Esdras 2:64. Esdras 2:64. Esdras 2:64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370. Entonces, también cuando la Biblia dice el hombre de pecado, se puede referir entonces a un sistema que aunque sea sustituido la cabeza, viene otra cabeza con el mismo propósito. Y entonces, como dice aquí, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Entonces, así que muchas veces podemos malinterpretar, pero debemos utilizar la palabra de Dios para que nos dé la explicación del significado de las palabras. Entonces, no podemos decir el hombre de pecado es una persona que es ateo. La Biblia nos dice que el hombre de pecado es ateo, porque si se hace pasar por Dios, tiene que ser entonces religioso. Y viendo todas estas características que encontramos que relacionan al cuerno pequeño, a la bestia, a la mujer, la gran ramera, el hombre de pecado, entonces podemos darnos cuenta que se está hablando de un sistema y no en sí de un personaje en específico. Por eso no podemos decir fulano es el anticristo, porque debemos dejar entonces que la Biblia nos dé la explicación y debemos esperar entonces en que empiece a cumplirse las otras características que dice. ¿Por qué? Porque esta bestia que recibió una herida mortal va a resucitar. O sea, se le va a hacer una imagen a la bestia. Si te ha gustado este video y has podido entender, dale un like, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones
y no dejes de comentar para entonces en el próximo video ver a través de la historia entonces el cumplimiento de esta profecía de los 1260 años de esta bestia, el cuerno pequeño, la mujer. No dejes de suscribirte y dale like. Nos vemos en el próximo estudio. Que el Señor te bendiga.